Hola, mi nombre es Samuel Castillo, bienvenidos a la tercera parte del curso de React Fácil. Eh, Recordad que este curso no está pensado para gente que ya maneje React, sino para personas a las que les cueste entender React, porque muchas veces tenemos dificultades para entender de cuando las personas nos hablan de forma muy técnica. Estoy tratando de utilizar eh, un lenguaje más amigable. Entonces, este curso lo que te va a ayudar es a entender los cursos de Udemy, los cursos de Platzi, los cursos de Fast, los cursos de NewDev. Todos esos cursos los vas a entender al pasarte este curso. Como hace mucho tiempo que no había leído la documentación de React, se me olvidó la definición así total y técnica de qué es un hook. Me puse a leerla nuevamente. Te voy a dejar la documentación en la descripción del video. Prácticamente nos dice que React, que los hooks de React son, por decirlo de alguna forma, el sustituto de component did mount, did update, did mount, y que tenemos que entender los hooks como suscriptores. Es decir, ellos lo que nos van a detectar es la carga de un componente, cuando se renderiza un componente, cuando se actualiza un componente o cuando se recibe una respuesta. Entonces, para verlo de manera más práctica, nos vamos a ir a nuestro código de ejemplo, que es este de acá. Y ya habíamos explicado a grandes rasgos qué es el useState. Bueno, vamos a empezar por justamente ampliar un poquito de la explicación de qué es useState. useState lo que nos guarda es un estado, comprenderlo como una variable que su objetivo es que va a cambiar. Por ejemplo, yo puedo venir y colocar una constante que se llame loading o login, por ejemplo, y que es utilizar un useState y va a ser un false. Entonces, lo que me va a ayudar useState es a tener un valor global dentro de todo mi componente que puede cambiar en cualquier momento. Es decir, yo podría ponerle aquí que cuando llame al ser alert, él cambie a true. Al cambiar a true, yo puedo tener algún tipo de validación que demuestre algún elemento gracias a esto, o que se realice algún tipo de comprobación, algún tipo de validación en base a este elemento. Pero useState lo que nos va a decir es: lo primero es que nos va a dar un nombre de una variable y nos va a dar una función para actualizarla. Aquí adentro está toda una lógica que nos va a cambiar el valor de esta variable. Nosotros solamente tenemos que invocar a esta segunda variable o este segundo a esta función y pasarle el valor que queremos agregar al useState. Incluso aquí que yo estoy trabajando con JavaScript directamente, yo podría pasarle aquí un número, podría pasarle un string, no va a pasar nada. Para evitar ese tipo de errores se utiliza TypeScript. Pero para que nos quede claro, el useState es una función que va a una variable que va a estar cambiando su valor gracias a una función que nosotros no definimos, la define useState. El siguiente hook que es fundamental que tenés que aprender es useEffect. Y para utilizar useEffect simplemente lo llamamos
y dentro él va a recibir dos parámetros. El primero es una función y el segundo va a ser un array. Ahora, concentrémonos simplemente en la función. Reglas fundamentales: useEffect no puede recibir funciones asíncronas, es decir, nosotros no podemos venir y poner aquí un async porque no funciona de esa manera. useEffect se va a ejecutar por defecto cuando se carga el elemento. useEffect vendría a ser el sustituto de didMount, es decir, cuando el componente se monte, ejecuta esta función de acá. Yo podría poner aquí un console.log que sea dentro de useEffect. Me voy a mi página y aquí está dentro de useEffect. Actualizo nuevamente y él me va a ejecutar dentro de useEffect. Él lo va a ejecutar cuando se monte el componente. Ahora, este array de acá lo que va a hacer es que nos va a recibir un indicador. Es a qué se va a suscribir para ejecutarse. En este caso lo pasamos vacío, se ejecuta cuando se carga el elemento, pero yo le puedo decir que únicamente se ejecute cuando nombre sufra algún tipo de cambio. Es decir, él va a generar todas estas variables, no va a cambiar el nombre y solamente va a cambiar cuando nombre, se va a ejecutar cuando nombre se cambie. Es decir, si yo vengo y ejecuto acá, él va a estar ejecutando cada vez que yo escriba en el teclado, él va a ejecutar el useEffect. Entonces, repasemos. useState me guarda un estado. Este estado puede ser cualquier tipo de valor. Yo le podría pasar acá un array, le podría pasar un objeto, por ejemplo, un objeto vacío, y aquí le podría decir que además del alert me muestre el login, set login, ejecuto la función y le paso el objeto que va a ser nombre, dos puntos, solamente nombre, y él lo que va a hacer es que cuando yo escriba me va a mostrar eso, pero también quiero que me muestre lo que hay en login. Si yo le doy clic al botón, sí, porque no me he suscrito al clic del botón, entonces ¿cómo podría hacerlo? Acá podría meter esto. Puedo pasarle una función. Si yo voy a pasar una función al onClick, yo tengo que ejecutarla. Antes no la ejecutaba, ahora sí necesito ejecutarla. ¿Por qué? Porque él va a ejecutar esta función, pero si solo la ejecuto, no va a ejecutar esta de acá adentro, si yo no la voy a ejecutar.
si yo no voy a pasarle una función, es decir, él va a ejecutar la función que yo le pase. En este caso, él va a ejecutar esta función. Como yo necesito que ejecute esta función, dentro de esa función yo necesito ejecutar esto y hacer y que me muestre qué hay dentro del login. Lo vamos a quitar de acá y lo voy a poner aquí adentro. Entonces ella me mostró el nombre que ya actualizó el estado. Es decir, mi estado inicial era un objeto vacío, pero yo vine y le cambié a setLogin, le pasé nombre y él agregó nombre al estado. Si no te queda claro, no te preocupes, simplemente quédate con esa idea que useState maneja un estado que es global dentro solamente de tu componente. Puedes guardar cualquier tipo de información. El useState tenés que estructurarlo de esta manera en un array, y este array va a tener como primer elemento el nombre de tu estado y como segundo elemento el nombre de la función que actualiza ese estado. Es decir, no necesariamente tiene que ser set, puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, aquí voy a ponerle patito, por ejemplo. Actualizo para que se borre todo y seguiría funcionando exactamente igual. Bueno, acá porque no me agarró el patito. ¿Por qué no me agarró patito? Bueno, vamos a dejarlo como lo teníamos antes, así sí funcionaba. Ponerle set, siempre se le pone set. No es obligatorio, pero por convención sí tiene que iniciar con set. Set y el nombre que le pusiste a tu estado. Este estado va a estar disponible dentro de un objeto. Aquí no tengo la extensión para verlo, vamos a ver. No lo tengo. No tengo la extensión en este navegador, pero dentro de todo lo que está sí, no la tengo. Dentro de mi aplicación hay un objeto que se llama state, y en ese state están todos los elementos que yo he agregado utilizando useState. Pero importante reconocer que es importante que entendas que esto solamente va a estar disponible en tu componente, no va a estar disponible en otros componentes. UseEffect podemos hacer que cada vez que, por ejemplo, aquí vamos a cambiárselo a login. UseEffect es un suscriptor. Lo que está pasando con UseEffect es que le estás diciendo, leamos el código como deberías entenderlo. Si este elemento de acá sufre algún cambio, ejecuta esta función. Este elemento de acá siempre tiene que existir. Si en dado caso necesitas que solamente se ejecute al cargarse tu componente inicialmente, o sea, la primera vez que se carga, pasas un array vacío. Si no le pasas un array vacío, lo que va a pasar es que el useEffect, vamos a ver para que veas, lo que va a hacer,
se va a comenzar a ejecutar de manera infinita. En teoría deberían hacerse de manera infinita. No sé por qué no me funciona aquí, pero siempre tienes que pasar este array. De lo contrario te vas a comer la memoria RAM, porque el useEffect siempre se va a estar ejecutando. Si bien aquí es un console log, imagínate un cálculo matemático o un llamado a un API que se esté ejecutando todo el tiempo. Eso se va a comer la memoria RAM, te va a quemar el procesador, o simplemente vas a saturar el backend con todas las llamadas que le vas a estar haciendo. Otro hook de React que te va a ser bastante útil y que nos va a ser útil a la hora de crear nuestra aplicación es el useRef. useRef lo que nos hace es que nos crea sería el equivalente de escribir un document.getElementById. Yo podría venir y decirle que ref va a ser igual a... Bueno, aquí primero tengo que instanciar una constante que se va a llamar input, que va a ser igual a useRef. Los hooks siempre se ejecutan, es decir, siempre vas a ver que un hook va a ejecutarse. Y aquí le voy a poner input. Y yo acá le puedo decir que cada vez que input cambie, me muestre por consola input punto, y aquí nos va a dar todos las propiedades del objeto input. Lo que nos va a hacer es que, si te das cuenta, input es un tipo de constante, un tipo de dato, por decirlo así, que es un objeto mutable y que por el momento es indefinido. Es decir, este input ya tiene, por ser un objeto, ya tiene ciertos elementos. Uno de esos elementos es el current. El current va a hacer referencia justamente a esto, al elemento. Entonces sería input.current. Vamos a ver qué elementos me regresa. Aquí me está devolviendo el elemento input. Yo podría venir y ponerle value y me lo va a mostrar vacío. Si yo comienzo a teclear, debería de ejecutarse debería de ejecutarse. Le digo que me cambie input, que cambie con login. Vamos a cambiarlo con login. Hago clic y él ya me está devolviendo aquí. Si revisamos aquí, él ya está haciendo dentro del useEffect. Sé que parece complicado y que la forma como lo estoy explicando parece un poco enredada, pero eso se va a ver más fácilmente cuando hagamos la aplicación. Ahora quédate simplemente con esa idea. Un hook es un suscriptor. Nos permite acceder a ciertas funcionalidades, como poder escribir un estado, crear una referencia de un elemento
o ejecutar una función al detectar un cambio, ya sea al cargarse el elemento o al recibir algún cambio del suscriptor al que nos hayamos suscrito. En este caso, por ejemplo, el useState nos está guardando un estado indefinido, nos lo está creando con esta clave y nos está otorgando una función para cambiar ese valor. Nosotros acá lo que hacemos es que a través de lo que escribe el usuario en el input, llamamos a la función que actualiza el estado y agregamos el valor que tiene el input. Él va a venir, va a ejecutar esta función y el papel de esta función es cambiar este valor. Es decir, ahora el valor ya no va a ser indefinido, sino que en realidad va a tomar el valor que tenga nuestro input al momento de ejecutar la función. useRef lo que nos va a crear es la referencia, es decir, nosotros estamos anclando el valor de esta variable a este elemento, que sería lo mismo de crear un document.getElementById input. En lugar de hacer eso, escribimos useRef y eso nos va a permitir crear esa referencia en esta constante, y esta constante va a hacer que toda nuestra aplicación tenga acceso a este elemento sin tener que estar escribiendo todo el suscriptor. Y useEffect, ya te lo expliqué, es un suscriptor que nos va a permitir verificar si nuestro componente se cargó o si uno de nuestras referencias, nuestras variables, nuestros estados se modificó. Entonces vamos a ejecutar una función. useEffect recibe como primer argumento una función que no puede ser asíncrona y un array con los suscriptores que vamos a estar escuchando. En este caso escuchamos la variable login, que es un estado de useState. Ahora, ¿qué pasaría si necesitamos, por ejemplo, ejecutar una función asíncrona dentro de un useEffect? Pues fácil, yo podría venir y hacer una función, por ejemplo, hacer la función asíncrona. Aquí que me haga algo, un console.log de esto, y entonces yo ya le pasaría esta función acá. En lugar de ejecutar eso, dentro de la función que ejecuta useEffect tengo que pasarle ejemplo, y como esta función no se ejecutaría porque él ejecuta solo la función, por decirlo así, la primera función que yo le pase, tengo que ejecutar la función, y entonces ya puedo ejecutar funciones asíncronas dentro de un useEffect. Y si no te quedó muy claro qué fue lo que hice, por ejemplo, lo que había hecho aquí, pues es prácticamente lo mismo de acá. El onChain va a ejecutar la primera función, por decirlo así, la función contenedora. Para yo poder ejecutar esta función de acá, necesitaba pasarle la función y ejecutarla dentro de la función. Esto va a quedar más claro a la hora de hacer nuestra aplicación real. Ahora ya tenés una noción básica de los hooks, que son suscriptores. Ellos van a escuchar algo. Ahora lo que nos toca ver, y sería la última clase previa a ya comenzar a construir aplicaciones reales, y que ya todo esto que te estoy explicando te comience a tomar sentido, nos faltaría simplemente entender la composición, que es una de las características más importantes de React.
Así que eso sería todo por la clase de hoy.